Antes de que arranque el video, ¿sabés que en nuestra página web tenemos un curso gratuito para que pueda entrar y hacerlo cualquiera y aprender a comprar dólar bolsa, cauciones, fondo común de inversión, obligación negociable, acciones, CDR, etcétera? También podés acceder a nuestro asesoramiento de parte del equipo de RG Inversiones. El asesoramiento incluye el curso completo que está en nuestro sitio web. Tenemos informes mensuales con clases mensuales y los tenés disponibles en WhatsApp todos los días de mercado para consultarnos todas las dudas que tengas sobre el curso y también toda la duda que tengas sobre tu cuenta. Y además de esto, obviamente que te invito a que te suscribas a nuestro canal. Fíjate el apartado en vivo en el canal que hay un montón de clases, así que suscríbete al canal y andate a la página web para mirar nuestros cursos. El problema de las LELIQs. Para empezar a hablar del problema de las LELIQ tenemos que definir qué son las LELIQ. Básicamente son letras que el Banco Central emite a los bancos comerciales, lógicamente con un rendimiento. Pero, ¿por qué emite esto y por qué es un problema? Bueno, básicamente eso es lo que trataremos de explicar hoy. Pero para poder dar una explicación tenemos que volver al principio. Empecemos con esta fórmula. Básicamente esto me dice que si yo quiero recibir un cierto monto de dinero el día de mañana, tengo que pagar algo hoy. Es decir, recibir una cierta cantidad de dinero en el futuro tiene un precio hoy. Y esta ecuación me relaciona este movimiento intertemporal de esos flujos. Básicamente, quiere decir que si yo el día de mañana quiero obtener un peso con 10, hoy tengo que pagar un peso. Esto es un ejemplo. Y eso quiere decir que, si hacemos pasaje de término, mi rendimiento es del 10%. Es decir, en ese periodo, desde hoy hasta el día de mañana, sea cual sea el día, el rendimiento de esos dos flujos es del 10%. Básicamente lo importante de esa ecuación no es solamente haber dado el ejemplo, sino la relación que podemos establecer entre precio y rendimiento. Es decir, hay una relación inversa. A medida que el precio crece, el rendimiento lógicamente cae. ¿Por qué? Porque estoy pagando más caro hoy por tener un peso el día de mañana. Ahora, ¿qué sucede cuando no tenemos solamente un flujo de pagos, es decir, una fecha en que recibimos cobros, sino varias fechas? Bueno, ahí la ecuación se complica un poco, pero básicamente la idea es la misma. Cuando el precio aumenta, el rendimiento de los flujos que voy a obtener en el futuro es cada vez menor. Esto lo podemos ver muy claro cuando tenemos un préstamo. Si nosotros, por ejemplo, recibimos un préstamo el día de mañana, vamos a tener que desembolsar ciertos flujos de pago que lógicamente para el prestamista eso tiene un rendimiento. En este caso serían los flujos de cobro de la persona a lo largo de los distintos periodos, es decir, en periodos futuros. Y si logramos descomponer esta ecuación y despejar R, que bueno, no se podría hacer de manera directa, pero hay ciertos mecanismos para hacerlo, podríamos obtener el rendimiento de esa inversión. Bueno, ¿qué pasa con los estados? Los estados lógicamente tienen gastos, entonces para poder cubrir esos gastos recurren lógicamente de alguna manera a obtener ingresos, que en principio son a través de impuestos. Pero como suele suceder, por ahí esos gastos superan a los ingresos, por lo tanto los gobiernos tienen que salir de alguna manera a cubrir eso que conocemos como déficit. Y una de las primeras alternativas para hacerlo, lógicamente incrementando los impuestos, afectando lógicamente a la eficiencia de la economía, por lo tanto el cobro de impuestos siempre tiene un cierto límite. Otra alternativa es pedir un préstamo. Ahora, ¿qué es lo que garantiza que ese préstamo se pueda pagar? Básicamente se garantiza a través de los superávit que el Estado va a tener. Es decir, una persona va a estar dispuesta a prestarle al gobierno nacional siempre y cuando éste se comprometa en el futuro a devolverle esos flujos de pago. Pero ¿cómo puede garantizar que eso va a suceder? Bueno, si el gobierno de alguna manera le garantiza que en el día de mañana esos déficits que está obteniendo hoy no lo va a tener y los va a convertir en superávit. Es decir, sus ingresos van a superar sus gastos y por lo tanto va a tener el monto suficiente para devolver la cantidad de préstamos que tiene en compromiso. Pero ¿qué sucede? Los déficits no merman. Básicamente cada vez el gasto se incrementa más y más y más y por lo tanto, como también se afecta a la economía a través del cobro de impuestos, lógicamente que los ingresos nunca llegan a superar a los gastos. Y lo que sucede es que tenemos la promesa de generar superávit se convierte en déficit en un periodo, en déficit en el segundo periodo y en déficit
constantes que hacen que los prestamistas, las personas que esperaban que el gobierno tenga un superávit, a quien le habían prometido eso, digan: discúlpeme, pero yo no quiero asumir más este riesgo, es decir, no quiero tener más en mi poder un activo de una entidad que no está cumpliendo con lo que había prometido. Es decir, básicamente me está pagando a mí los intereses o el capital del préstamo tomando créditos a otras entidades. Por lo tanto, eso no es para nada seguro. Entonces lo que sucede es que esas personas salen a vender sus activos y por lo tanto, lógicamente, como hay un exceso de oferta, cae el precio. Y como habíamos dicho al principio, una caída del precio implica un aumento del rendimiento o el costo que tiene el gobierno para endeudarse. Entonces, lógicamente, esto hace que aumente el costo y al problema que teníamos del incremento del déficit o el incremento del gasto en relación al PBI, se suma que el gobierno, para financiar ese déficit, cada vez tiene que aumentar más la promesa de pago de intereses. Por lo tanto, ese endeudamiento cada vez crece más. Aumenta el costo de endeudamiento. Entonces, ¿qué sucede cuando el gobierno tiene un déficit acumulado y ya subir impuestos le cuesta porque ya está repercutiendo notablemente en la economía? Y en los préstamos, tanto en el mercado doméstico como internacional, está cortado o se empieza a cortar porque lógicamente o es muy costoso o ya nadie le quiere prestar directamente. Bueno, lo que hace es recurrir a su amigo el Banco Central. ¿Qué hace el Banco Central? A través de distintos mecanismos, como pueden ser los adelantos transitorios, las transferencias, le transfiere dinero a través de la maquinita de imprimir billetes. Y de esa manera el Banco Central cubre el déficit creciente que empieza a tener el gobierno nacional. Ahora, ¿qué sucede? Esto es más dinero en circulación de una economía que está probablemente estancada o no creciendo a un buen ritmo producto de las distorsiones que se generan, y lógicamente al tener más dinero en una economía estancada se empieza a producir inflación. ¿Qué alternativa tiene el Banco Central para tratar de contener todo este dinero que sale a la calle? Bueno, hay una alternativa que es a través de los bancos comerciales. Básicamente el sistema funciona así. Empezamos con los bancos comerciales que van al público y captan los depósitos con una promesa de interés. Es decir, los bancos, a través de depósitos remunerados, lo que hacen es captar el dinero del público y devolverle en un periodo posterior el mismo dinero con una tasa de interés. Esto hace que la gente sienta de alguna manera ventajoso ir al banco y depositar su dinero. Ahora, el banco comercial, ¿por qué hace esto? Bueno, básicamente porque del otro lado está el Banco Central, que hace lo mismo. Le dice: bueno, si vos me das dinero, yo te emito un título con un cierto interés. Entonces, en la diferencia de interés entre lo que le paga el Banco Central a los bancos comerciales y lo que tiene que pagar ese banco comercial con el público, se genera lógicamente el beneficio del banco, que pasan ya en este momento los bancos no a funcionar como un organismo encargado de canalizar el ahorro hacia las inversiones y poder generar crecimiento en la economía, sino simplemente se encargan de generar un circuito de un mercado monetario ficticio, porque acá no hay creación de valor en ningún momento. El dinero por sí solo no puede crear valor. En este caso, solamente el Banco Central está manteniendo este sistema de rendimiento de los flujos monetarios a través de más emisión de dinero o promesas de emisión en el futuro. Porque estos saldos se van acumulando con el tiempo, van haciendo que el Banco Central tenga cada vez más montos o lo que se conoce como pasivos remunerados, que se van abultando, haciendo cada vez más grande, y lógicamente esto en un principio hace que todo ese dinero que emite para financiar el tesoro no esté en la calle, es decir, se dice lo esteriliza. Pero en algún momento esos saldos con esas tasas de interés que son crecientes, porque tiene que ir sumándolo para poder seguir atrayendo al público a depositar en los bancos, lógicamente hace que las tasas sean cada vez más altas y superen el 100%. Es decir, por cada peso de capital que el Banco Central toma, tiene que devolver más de un peso el día de mañana. Es decir, los intereses superan al capital. Y eso es un gran problema porque el día de mañana va a generar más inflación.
¿Y cuál es el principal problema de esto? Que, como podemos ver en el balance del Banco Central, se abultan cada vez más los montos de pasivos remunerados, son cada vez más grandes, y la forma de mantener este circuito, este mercado ficticio, es con la pérdida de reservas. Es decir, básicamente el Banco Central se está comiendo la riqueza del país para tratar de mantener este mercado inexistente que no genera valor. Es como que una persona, para poder mantener un cierto nivel de vida, empieza a vender el capital con el que antes trabajaba para tener ingresos, después venda su auto, después algún departamento por el cual tenía una renta y por último su casa. Lógicamente por mucho tiempo, porque son montos grandes, va a poder mantener un elevado nivel de vida, pero el día de mañana no va a poder generar ingreso, no va a poder generar valor.